En este video voy a explicar qué son los trazadores o splines. Un trazador es una línea que ajusta un cierto número de puntos. ¿Ya? Consiste en polinomios definidos en subintervalos. Quiere decir que hay un polinomio específico para cada par de puntos. Los polinomios se unen entre sí satisfaciendo ciertas condiciones de continuidad. Es algo que vamos a explicar más adelante. El grado de una spline. Si tomamos n más 1 puntos, no necesariamente igual espaciados, que vamos a interpolar, entonces estos puntos los podemos ajustar con cierto polinomio de grado n como máximo, o sea, puede ser de grados menores que n, al que vamos a llamar el polinomio s de spline, s sub i de x. S sub i porque en cada par de puntos va a haber un polinomio específico, desde un x sub i hasta el x sub i más 1. Los splines más comunes que se utilizan son el spline lineal, que realmente no es muy preciso, el spline cuadrático y el spline cúbico. La definición. Una función spline de grado k con nodos en los puntos desde x sub 0 hasta x sub n, n más 1 punto es una función S tal que en cada intervalo cerrado en xi menos 1 abierto en xi, es un polinomio de grado menor o igual a k. Y S tiene K menos 1 derivadas continuas en X sub 0 y X sub n, o sea, todo el dominio de estos puntos que estamos interpolando. La spline de grado K, ¿no? Esta es una explicación generalizada de lo que es una spline. La spline en sí, como ya les había comentado, es varias funciones que interpolan entre dos puntos y se representa así. La spline es una S sub 0 o la primera spline que interpola entre los puntos X sub 0 y X sub 1. La siguiente spline interpola entre los puntos X sub 1, X sub 2 y así sucesivamente hasta la spline n-1 que interpola entre los puntos X, n-1 y X sub n. Como he comentado, la spline es un polinomio. Bien, entonces, como es un polinomio, tenemos que tiene cada uno un coeficiente multiplicado por la x elevado a un exponente. Y como hemos dicho, el exponente, si es una spline de grado k, el exponente es como máximo k. Ahora, si nos fijamos, tenemos coeficiente de la primera spline, por ejemplo, va a ser un a sub 1 por x a la k más a sub 2 por x a la k menos 1 y así hasta un a sub k más 1. Entonces quiere decir que cada una de estas splines tiene k más un coeficientes, que son aquellos que vamos a hallar. Y vamos a tener n funciones, n splines dentro del spline general, ¿no? Entonces vamos a tener un número de incógnitas que es igual al número de coeficientes de k más 1 por n. Entonces necesitamos, como son k más 1 por n incógnitas, necesitamos k más 1 por n ecuaciones. Ahora vamos a ver cuál es el balance de estas ecuaciones. Primero tenemos las condiciones de interpolación. Como el spline es una función que interpola, quiere decir que tiene necesariamente que pasar por los puntos. O sea, en el punto x sub 0 tiene que tener el valor y sub 0, que es uno de los límites, el primer punto. Luego, el siguiente punto, el x sub 1, tiene que tener un y sub 1, y esto se tiene que cumplir en todos. Para los puntos interiores tenemos 2 por n menos 1 ecuaciones. ¿Por qué? Porque tenemos desde el 0 hasta n. Tenemos n más 1 puntos. Pero no tomamos los dos extremos. Cada uno tiene su propia ecuación. Los puntos interiores tienen que se intersectan dos splines, ¿no? Quiere decir que la spline de de S sub I menos 1 tiene que ser igual a la spline S sub I en el punto en el que se intersectan. Por eso tenemos dos n menos 1 ecuaciones, porque cada una genera dos ecuaciones, cada punto interior genera dos ecuaciones. Luego tenemos las condiciones de continuidad. Esto lo vamos a ver mejor más adelante con los ejemplos de spline cuadrático y cúbico, pero el hecho de que tengamos una spline y que en la definición que hemos dado al comienzo digamos que es una curva suave, quiere decir que no hay sobresaltos.
Entonces la continuidad, el hecho de que sea una curva suave se da siempre y cuando las derivadas primeras, segundas y así hacia adelante sean iguales en esos puntos también. O sea, sin picos o sobresaltos, ¿no? Y que la concavidad sea parecida. Luego, como vemos aquí, si vemos en las condiciones de interpolación, tenemos 2n menos 2 ecuaciones internas más 2 ecuaciones de los extremos. Tenemos 2n ecuaciones. Y para las ecuaciones de continuidad tenemos k-1 por n-1 ecuaciones. Si resolvemos este producto nos va a dar que en total tenemos k+1 por n menos k-1 ecuaciones. Y si, como vemos en la diapositiva anterior, necesitamos k+1 por n ecuaciones. Entonces, esta diferencia nos dice que tenemos k-1 grados de libertad, lo cual nos indica que debemos fijar k-1 incógnitas con cierto criterio matemático. Ahora, vamos a ver este ejemplo de la spline cuadrada para hacerlo más didáctico y entender la teoría. Este spline cuadrático tenemos los puntos X, coma Y, que son los puntos 3, 2,5, 4.5, 1, 7, 2.5 y 9, 0.5. Procederemos a calcular la interpolación por splines de segundo grado, que es la que vamos a analizar aquí. Primero estableceremos los 3 subintervalos, ¿no? Que sería de 2.5 a 1, perdón, de 3 a 4.5, de 4.5 a 7 y de 7 a 9. En cada uno de estos intervalos debemos definir una función polinomial de grado 2, o sea, una función cuadrática, tal como sigue. La spline sería a sub 1 x al cuadrado más b sub 1 por x más c sub 1 cuando x pertenece al primer intervalo. Los siguientes coeficientes serían a sub 2, b sub 2 y c sub 2 pertenecientes a la segunda, al segundo polinomio cuadrático, pertenecientes también al segundo intervalo, y así igual para el tercer intervalo. Hacemos, por tanto, que el spline pase por los puntos de la tabla de datos. Esto es la primera condición, la condición de interpolación. Se tiene que cumplir que la spline en 3 tiene que ser igual a su valor en 3, que la spline en 4.5 tiene que ser igual a su valor en 4.5 y así para los demás puntos que ya tenemos, los puntos fijos. Y así vamos a formar las ecuaciones, pues, ¿no? S sub 3 es 2.5 y sería reemplazar en el A1x cuadrado más B1x más C1, reemplazar en lugar de x, poner el 3. Entonces tenemos esa ecuación que ven ustedes ahí. 9 por A1 más 3 por B1 más C1 igual a 2.5. La spline en 4.5 vale 1. Pero como les había dicho, como es un punto interior, va a generar dos ecuaciones. Porque una de ellas se tiene que igualar a la spline de antes de ese 4.5 y la otra tiene que igualarse al spline después de ese 4.5, o sea, con los coeficientes A1, B1, C1 y con los coeficientes A2, B2 y C2. La tercera spline va a ser con los coeficientes A2, B2, C2 y A3, B3 y C3 en el punto 7 y 2.5, que es su valor en Y. Y por último, la última condición, que es en el último valor de nuestro intervalo, que sería la spline en 9, que vale 0.5, que sería 81 por A3 más 9 por B3 más C3. Aquí, hasta aquí, como ven, podemos contar una ecuación para S3, 2 para S4.5, 2 para S7 y una para S9. Tenemos 6 ecuaciones, pero tenemos 9 incógnitas. ¿Por qué? Porque tenemos 3 funciones cuadráticas y cada una con 3 coeficientes. Entonces, en total tenemos 9 incógnitas. El siguiente paso es manejar la existencia de las derivadas continuas. Como les digo, no tienen que haber picos en la curva, porque hemos dicho que es una curva suave. Entonces, lo que hacemos es que las derivadas en los puntos en los que puede haber discontinuidad sean iguales. Entonces, analizamos, como tenemos 3 funciones, serían 3 derivadas. La derivada de la primera función
A1x cuadrado más B1x más C1 sería 2 veces A1 por X más B1 en el primer intervalo. La segunda 2 veces A2 por X más B2 en el segundo y de la misma manera en el tercero. Vemos que estas derivadas están formadas por segmentos de rectas que pudieran presentar discontinuidad, ¿no es cierto? Porque como son líneas rectas, pueden no ser una misma línea, sino doblarse, y eso no sería continuo, lo que haría que la curva no sea suave. Para eliminar esa discontinuidad es que les digo eso, que tenemos que igualar las derivadas en esos puntos en los que se puede generar discontinuidad. Los puntos serían x4.5 y x7. Entonces tenemos que igualar las dos de dos en dos, ¿no? Sería 2 veces A1 por 4.5 más B1 igual 2 veces A2 por 4.5 más B2. Sería en el primer salto de splines. Y el segundo salto de splines, cambio de splines, perdón, sería en el punto 7, que igualando las derivadas sería 2 veces A2 por 7 más B2 igual a 2 veces A3 por 7 más B3. Con esto ya hemos logrado tener 8 ecuaciones, pero seguimos teniendo 9 incógnitas, lo que nos genera un grado de libertad, ¿no? En este ejemplo, con ese grado de libertad hemos fijado el primer coeficiente, el coeficiente A1, y por simple conveniencia le hemos puesto que ese coeficiente vale 0. Entonces, eliminando el A1, porque vale 0, nos quedan las siguientes ecuaciones que ven aquí. Es del primer valor, el valor en 3, nos queda solamente 3 veces B1 más C1 igual a 2.5. Luego el valor del spline, de la primera spline en 4.5, nos queda 4.5 por B1 más C1 igual a 1. En la segunda spline, reemplazando en 4.5, era 4.5 al cuadrado, 20.25 por A2 más 4.5 por B más C2 igual a 1, y así todas las demás que pueden corroborarlas por ustedes mismos. El sistema de ecuaciones se lo puede poner de esta forma matricial. Con algún método para resolver estas ecuaciones, vamos a obtener estos resultados, el resultado de los siguientes coeficientes. B1 es -1, C1 es 5.5, A2, B2 y C2 son respectivamente 0.64, -6.67, 18.46, A3, B3 y C3 son -1.6, 24.6 y -91.3. Además, teniendo en cuenta que ya hemos asumido que A1 era 0, entonces ya tenemos estas que son nuestras 3 ecuaciones, ¿no? Nuestras 3 splines por tramos. Sería menos x más 5.5 en el primer intervalo de 3 a 4.5, 0.64x cuadrado menos 6.76x más 18.46 en el intervalo de 4.5 a 7, y menos 1.6x cuadrado más 24.6x menos 91.3 en el tercer intervalo de 7 a 9. Aquí se puede ver la gráfica que se puede hacer con esta interpolación, así quedaría. Entonces, cuando uno quiere interpolar, lo que tiene que hacer es ver en qué intervalo cae ese valor que quiere interpolar y simplemente reemplazar en la ecuación correspondiente a ese intervalo, ¿verdad? Bien, tenemos ahora el spline cúbico, que es más utilizado que el spline cuadrático. Ahora vamos a interpolar cada subintervalo con una función cúbica, una función de la forma a sub i x al cubo más b sub i x al cuadrado más c sub i x más d sub i. Se van a generar entonces 4 incógnitas por cada subintervalo. Y como vamos a tener n subintervalos, vamos a tener un total de 4n incógnitas. Tendríamos 2n ecuaciones propias de la interpolación. Como ya habíamos visto, son 2 por n menos 1, entre paréntesis, o sea, 2n menos 2 de todos los puntos interiores y 2 en los extremos. Entonces nos da un total de 2n. Tendríamos también 2 por n menos 1 ecuaciones por la continuidad para verificar la suavidad de la curva, y nos estarían faltando 2 ecuaciones. 2 ecuaciones, entonces tenemos 2 grados de libertad.
Estas ecuaciones son escogidas dependiendo de las condiciones de frontera. En parte es por un análisis matemático, ¿no? Tenemos tres elecciones muy interesantes, las cuales son el caso cúbico natural, en las que decimos que las segundas derivadas en el punto inicial y en el punto final son ceros. Esta la vemos más que todo cuando la curva empieza y termina de manera achatada. Tenemos el caso cúbico periódico, en el que vamos a igualar la primera y la segunda derivada en los puntos extremos. O sea, la primera derivada al comienzo es igual a la primera derivada al final y la segunda derivada al principio en el x sub 0 es igual a la segunda derivada en el último punto, en el x sub n. Y tenemos el caso cúbico enclavado, en el que asumimos que la primera derivada de nuestro spline es igual a la primera derivada de la misma función al principio y al final. Entonces, al final también, ¿no? La primera derivada de nuestro spline en el último punto es igual a la primera derivada de la función en ese último punto. Agregando alguna de estas suposiciones, solo podemos escoger una para cada caso, el sistema de ecuaciones inicial, entonces encontraríamos una única solución para el vector de coeficientes, vector de forma matricial, ¿verdad? Aquí está un ejemplo para el spline cúbico. Ahora tenemos los pares de puntos 2, -1, 3, 2 y 5, -7. Esos son los puntos que vamos a interpolar mediante splines cúbicos. Definimos un polinomio cúbico en cada uno de los subintervalos. Los subintervalos serían de 2 a 3 y de 3 a 5. Entonces, S de X es un A sub 1, X al cubo, más un B sub 1, X al cuadrado, más un C sub 1 por X, más un D sub 1, cuando X pertenece al intervalo de 2 a 3, y con los siguientes coeficientes A2, B2, C2 y D2, cuando X pertenece al subintervalo de 3 a 5. A continuación vamos a hacer cumplir las condiciones de interpolación, o sea, que el spline en el x sub 0 tiene que ser igual al y sub 0 y el spline en el x sub 1 tiene que ser igual al y sub 1 y así sucesivamente, ¿no? En este caso, el spline en 2 tiene que ser menos 1 por los datos que tenemos. El spline en 2 sería entonces a sub 1 por 2 al cubo, o sea, 8 veces a sub 1, más a 2 al cuadrado por b sub 1, quiere decir 4 veces b sub 1, más 2 veces c sub 1 más d sub 1. Y eso nos tiene que dar el valor de y en ese punto que, por lo que vemos en la tabla, es menos 1. Igualmente, en el punto central, como es un punto intermedio, ya dijimos que ese punto nos va a generar dos ecuaciones. En este caso sería reemplazando el 3 en la primera spline y reemplazando el 3 en la segunda spline. 27 veces A1 más 9 veces B1 más 3 veces C1 más D1 igual a 27 veces A2 más 9 veces B2 más 3 veces C2 más D2, y eso tiene que ser el valor en ese punto que nos da 2 según la tabla. Y en el otro punto extremo, en el extremo final, es el spline en el evaluado en 5, es 5 al cubo por A2, 125, a veces A2, más 25 veces B2, más 5 veces C2, más D2, igual a menos 7. Hasta aquí ya tenemos 4 ecuaciones, si se dan cuenta. Ahora vamos a calcular las primeras derivadas de S. Derivar un polinomio cúbico es muy sencillo para nuestro nivel. Ahí lo tenemos, 3 veces A1 X al cuadrado más 2 veces B1 por X más C1 cuando está en el primer intervalo, y lo correspondiente para los coeficientes sub 2 en el segundo intervalo. Ahora, como vamos a hacer valer las ecuaciones de continuidad, la condición de continuidad, entonces vamos a tener que igualar los puntos en el punto en el que puede haber discontinuidad. El punto en el que puede haber discontinuidad, viendo la tabla, es el punto 3,2. Entonces, en ese punto tenemos que igualar las derivadas. Bueno, en este caso, como dice ahí, el punto de discontinuidad va a ser 3, entonces reemplazando en 3 sería 27 veces A1 más 6 veces B1 más C1 igual a 27 veces A2 más 6 veces B2 más C2. Ahí tenemos una ecuación más. Bueno, sí, una ecuación. Análogamente, para las segundas derivadas,
Vamos a realizar lo mismo. En ese punto también tiene que haber continuidad de las segundas derivadas, entonces la vamos a igualar derivando las primeras derivadas, que serían, ¿no? Nos quedaría que las segundas derivadas son 6 veces a1 por x más b1 en el primer intervalo y lo correspondiente para los segundos coeficientes del segundo intervalo. Para lograr que S segunda sea continua, como ya hemos dicho, igualamos estas derivadas en el punto de posible discontinuidad, que sería el 3,2. Y nos queda así, 18 veces A1 más 2 veces B1 igual a 18 veces A2 más 2 veces B2. Hasta aquí ya tenemos 6 ecuaciones con 8 incógnitas. Por lo tanto, tenemos 2 grados de libertad para fijar. En este caso se va a asumir que es el spline cúbico natural. Entonces, las segundas derivadas al comienzo y al final son 0. De lo cual obtenemos la segunda derivada en el comienzo sería 6 veces A1 por el primer valor que es 2, reemplazando nos sale 12 veces A1 más 2 veces B1 es igual a 0, y en el punto final 30 veces A2 más 2 veces B2 es igual a 0. Con esto ya completamos 8 ecuaciones y 8 incógnitas. Ahí tienen las 8 ecuaciones y 8 incógnitas que pueden verificar por su cuenta. Y la forma matricial, ¿no? Escribirlo de manera más matemática es esto. Eh, Aplicando métodos para resolver sistemas de ecuaciones matriciales, nos salen que estos son los valores de los coeficientes. A1, B1, C1 y D1 son respectivamente menos 1.25, 7.5, menos 10.75 y menos 1.25. A2, B2, C2 y D2 son 0.625, menos 9.375, 39.875 y menos 50.125 respectivamente. Aquí están entonces nuestras ecuaciones cúbicas que ajustan estos 3 puntos. Sería menos 1.25x al cubo más 7.5x al cuadrado menos 10.75x más 0.5 en el primer intervalo, 0.625x al cubo menos 9.375x cuadrado más 39.875x menos 50.125 en el segundo intervalo, cuya gráfica es esta que ven ahí. Si fuera más detallada la gráfica, no se vería la suavidad que tiene esta gráfica, ¿no? Como dice ahí abajo, la suavidad de la curva se debe a las condiciones que se impusieron para las derivadas. Es una suavidad casi artística, se dice. Bien, como nuestro curso es métodos numéricos y esto también se aplica a la computación, más bien es mucho más aplicado a la computación que al método manual, esta es la función spline para MATLAB y para Octave. Ambos pueden utilizar esta función. La función spline nos arroja un valor. ¿Cuáles son los valores de entrada? Los valores de entrada son el X, el Y, que son el vector de las abscisas y el vector de las ordenadas, y un valor X asterisco que nosotros definimos que es el valor o valores a interpolar. Entonces, esta función va a igualarnos este Y, que es su valor de salida, y va a calcular los splines con los valores de entrada. Y es graficable, obviamente. Eh, es, este es un ejemplo aplicativo. Voy a comentarles esto. Este tipo de función es una función de Runge o Runge, no sé cómo se pronuncia. Lo que ocurre aquí es que cuando uno quiere hacer el polinomio interpolador, un solo polinomio interpolador, que pase por la cantidad de puntos que nosotros querramos, que nosotros escojamos, eh, en el comienzo y en el final, por así decirlo, o cuando se acerca más a los valores extremos de los intervalos, este polinomio empieza a oscilar. Y esas oscilaciones son algo que no ocurre en la función verdadera. Entonces, cerca a los extremos, el polinomio interpolador nos arroja demasiado error y no sirve para interpolar cerca de los extremos. Realmente hay una expresión matemática que se refiere a este error, que mientras mayor es el grado del polinomio interpolador, quiere decir que mayor sea la cantidad de puntos que escojamos para hacer preciso nuestro trabajo, el error se va yendo hasta el infinito. O sea, mientras más preciso queremos ser, en los extremos nos volvemos más imprecisos.
como dice ahí, ¿no? Si escogemos 11 puntos para hacer un polinomio de grado 10, sufre el fenómeno de Runge, que es lo que les he comentado. Esto es una gráfica de lo que se refiere el fenómeno de Runge. La línea en roja es un polinomio que no tiene tanto grado, ¿no? Tiene pocos puntos para interpolar. En cambio, la gráfica azul tiene más puntos para interpolar, realmente es más precisa en la zona central, pero en las zonas extremas, cerca al principio y al final del intervalo, como pueden ver, se va hacia abajo y luego vuelve a subir, cosa que no es algo que pase realmente en la función. Y cuando ponemos mayor grado todavía, por ejemplo, la línea de verde es un polinomio de grado mayor, la oscilación es peor todavía, ¿no? Puede ser preciso en el centro, como les digo, pero en los extremos se vuelve muy impreciso. Bien, este es un programa que preparé en el que aplicamos este comando, el comando spline, para esta función de Runge de 1 sobre 1 más 5 veces x al cuadrado. Bien, lo primero que hicimos fue calcular los puntos, 11 puntos, el punto inicial y el punto final y 9 puntos en el medio. Esa se hace con el comando linspace, desde un primer valor menos 1 hasta un valor 1 y lo dividió en 11 puntos equidistantes. Entonces calculamos esos puntos con la misma función, operando ahí como ven y igual a la función evaluada en ese vector x, y los graficamos con el comando plot, graficamos los puntos x, y con esa O es cómo nos marca el punto, ¿no? Si ven en la gráfica, ven ciertas bolitas, esa es la gráfica del x, y. Ahora vamos a aplicar el spline. Con el spline, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a escoger un x del spline, entonces hago un linspace, pero esta vez ya no lo divido en 11 puntos, sino lo divido en 100, y aplico, ¿no? Ahora mi y', como vieron al comienzo, y asterisco, perdón, le he nombrado y del spline, es igual al spline, que es la función spline, de x, y, que son nuestros puntos a interpolar, con los valores de x spline, ¿no? Este vector que tiene 100 puntos. Y luego la graficamos. Y como ven, la gráfica es suavizada, pasa por todos los puntos, que son justo las condiciones que dijimos al comienzo que eran las necesarias para aplicar un spline, ¿no? Que fuera suave y que pasara por todos los puntos. El comando axis es para que se vea bien centrado, y eso es todo lo que tenía para comentarles. Muchas gracias por su atención.